Buenas tardes, noches, queridos amigos. Estamos en otro jueves más de Vivencias, 20 horas. Hoy hemos viajado nada menos que a Colombia. Yo voy a tener que ir físicamente a Colombia porque estoy invitando a muchas personas de Colombia. Ese país que Fabio me había hecho amar sin conocerlo, porque decía que era un país maravilloso con gente maravillosa. Así que en algún momento tendré que ir, tomarme el avioncito e ir a conocer personalmente Colombia, hacer esos recorridos que él me decía siempre que quería hacer conmigo y que la vida no nos dio la posibilidad. Bueno, no importa, por algo ha de ser. Todo tiene un sentido en esta existencia. Bueno, con nosotros está Diego Reyes Prieto, de Colombia, como les decía, que es periodista, que trabaja en la Radio Nacional de Colombia. Y bueno, y también tiene su canal de YouTube, que ahora lo vamos a hablar con él y le vamos a preguntar cómo es que surge esta idea del canal de YouTube en un nombre muy especial que se llama Pandemia Misterio. Es un nombre genial. Buenas noches Diego, y un gusto tenerte con nosotros. El placer inmenso de estar con todos ustedes. Un lazo que nos une, fraternal, Adriana, y a todos los que nos están viendo, porque somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y nosotros como latinoamericanos y como amantes de muchas cosas, en este caso, o en mi caso, el tema histórico, el tema de los misterios, el tema de los enigmas, eso ha sido, me he dado cuenta que es un tema tan universal que encuentro amigos en España, en Francia, en Italia, en China y ahora recientemente en la hermosa Argentina. Así que es un placer de verdad estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Diego. Como te decía, tienes un nombre muy bonito. Sí, bueno, yo llegué o sea, el camino lo allanó Daishita, la hija de Enrique Castillo Rincón, cuando me da la gran noticia yo me estaba comunicando con ella por un programa y ella me dice, ay Adriana, perdona que no te he contestado a tiempo, ella es sumamente amable y dulce, dice, pero mira con quién estoy, y me manda la fotito donde estaban ustedes con Juanjo Benítez, el gran amigo de Fabio, ese ser muy, muy especial, que yo lo conocí recién en el 2017, pero con Fabio he tenido una amistad como de 30 años o más, y hacía muchísimos años que no se veían. Fue una alegría muy grande escuchar la nota que le hiciste. Yo hacía mucho que solamente tenía noticias de él por intermedio de las redes. Sé que no es muy amante de las redes, pero sé que hay gente que publica sus cosas. Y bueno, fue una enorme alegría de escuchar este programa que le hiciste, Diego. No, muchas gracias. Con Juanjo ha sido, bueno, yo no es que sea íntimo de Juanjo, pero sí una inmensa admiración, porque yo desde muy pequeño, y les quiero contar esta historia rápidamente, yo desde muy pequeño, yo estaba en el colegio, yo trataba de comprar libros o literatura de esos temas misteriosos. Y siempre yo veía en el stand de las librerías el caballo de Troya y nunca me atreví a comprarlo. No sé, me decía, no es mi estilo. Estaba enfrascado en otras cosas. Después, en algún momento, en un anticuario aquí en Bogotá, encontré el libro. Y es más, me lo regaló la persona del anticuario por una compra que yo hice. Me regaló el primer libro, El caballo de Troya 1. Y ahí empezó una aventura que me cambió la vida. Me he comprado todos los libros de Juan José y también tuve el privilegio de estrechar su mano, de hablar y de decirle lo que lo admiro, y también un par de investigaciones que tengo en mente que me quiero apoyar en él por su vasta experiencia, así eh, como lo fue Fabio, que fue un decano para todos los que nos gustan estos temas, un decano muy importante y una guía a seguir, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esa es mi relación con Juanjo y mi admiración profunda hacia él. Sí, bueno, ambos, tanto Fabio como Juanjo, se han interesado por los misterios, no solamente por el tema OVNI. Lo que ocurre es que, bueno, son conocidos más por el tema OVNI. En el caso de Juan es algo, de Juanjo es especial el tema de caballo de Troya, que ha
ha revolucionado el mundo, diría yo, ¿no? A los lectores del mundo nos ha cambiado la vida. Es una belleza como persona, y bueno, y la encantadora esposa que también Blanca, la he sí. llegado a conocer. Tuve esa suerte, y que siempre decíamos con Fabio, que realmente la amamos desde que la conocimos. Un ser muy especial, muy, muy Sí, especial. así es, así es. Mira, Diego, sé que tienes un canal de YouTube de donde hiciste la nota a Juanjo y me gustaría, porque es como una historia paralela conmigo, ¿cómo es que surge, más allá de que sos periodista, que trabajás en la Radio Nacional de Colombia, o sea que una amplitud desde otro lado, que no es un canal de YouTube, pero ¿qué es lo que te llevó a abrir esta ventana a otro camino de la comunicación, y en qué tiempo? Bueno, también es una historia, hay que remontarnos, yo creo que a mi niñez, a todos los que nos une y nos ata el misterio. Creo que tenemos algo que nos ocurrió en la niñez y de ahí despertó ese interés que cultivamos hasta grandes, ¿no? Eh, yo recuerdo, tenía algo como 5 años, recuerdo que no podía dormir y que para mí era un terror las noches, porque en el techo de mi casa, en el techo el techo que estaba sobre mi cabeza en mi cuarto, yo veía unas luces y mi familia nunca entendió qué era lo que sucedía. Yo veía lucecitas de todos los colores, verdes, azules, parpadear y que caminaban. ¿M? Lógicamente a mí eso me asustaba, yo entraba en un pánico hasta cuando ya mi papá un día dijo, ya no más, me regañó muy fuerte y yo creo que pues traté de olvidar eso y quedó en el subconsciente por allí, ¿no? Lo Eh, bloqueaste. Sí, lo bloqueé. Más adelante, estando en el colegio, adolescente, encontré un programa de radio y ahí también hay conexión por lo que yo estoy haciendo. Yo trabajo en radio, un programa a las 12 de la noche maravilloso que se llamaba Enigmas del Mundo y hablaban de todos estos temas y yo me quedaba horas escuchando ese programa y bueno, y dije, me encanta mucho este tema. Empecé a comprar libros, investigar sin saber que iba a ser periodista y que iba a trabajar en radio. Ahora yo trabajo en radio y también en la noche, y también hablo de estos temas. Más adelante también conocí por cuestiones de la vida en la biblioteca de mi abuelo, encontré un librito que se llamaba El Libro Azul de Connie Méndez. ¿M? Ah, sí, qué maravilla. Y es una maravilla. Y ahí me empecé entonces a interesar por la metafísica. Entonces ya que los maestros ascendidos, bueno, todo esto es para contarles que mi vida siempre ha estado como rodeada por esta intensa búsqueda por lo que he desconocido, por lo que hay más allá. Yo no tengo pruebas de que exista inteligencia extraterrestre, pero mi inteligencia, o sea, mi forma de pensar me dice que es absolutamente obvio que no estamos solos en este universo. Entonces, todas esas cosas me fueron dando como un bagaje y una experiencia hasta cuando yo dije, yo siempre, a mí siempre me ha gustado escribir y yo dije, yo quiero escribir un libro sobre estos temas. Empecé a escribir un libro sobre el Santo Grial, sobre el tema de María Magdalena, Jesús, si esto en realidad pudo de pronto suceder, que María Magdalena fuera la pareja de Jesús y que de esa unión haya nacido Sara, una niña que nació en Francia y de ahí viene un linaje que muchos hablan de. Bueno, yo digo, ya con todo lo que he investigado es muy fantasioso, pero no se puede dejar de un lado que es una historia sumamente apasionante y que uno puede gastarse la vida, como lo han hecho muchos, en tratar de sacar y correr ese velo en torno a esa historia. Entonces yo me metí mucho en ese tema del Santo Grial, de María Magdalena, eh, muchos libros, y eso me fue llevando bueno, a escribir el libro, pero también dije quisiera empezar ahora con el tema de la pandemia, que estábamos todos en la cárcel de nuestra casa, en casa por cárcel. Sí. Dije, bueno, pues hay tanta gente interesante y por mi condición de periodista he podido conocer mucha gente en distintas partes del mundo, pues me parece que una forma
no solo de mi trabajo, sino también como un ejercicio psicológico, ¿no? Poder conversar con personas sobre todos estos enigmas que nos rodean. Fue así como logré entonces establecer ese canal de YouTube que se llama Pandemia Misterio, que ya tiene algo así como un año y medio ya, desde que salió a la luz, y he podido tratar todos estos temas, he aprendido muchísimo, me he encontrado personas maravillosas como Adriana, y, y bueno, y aquí estoy. Ese es como con un brochazo, ¿no? Muy rápido. La historia de por qué llegué a abrir ese canal y por qué me interesan estos temas. Ahora, yo creo que todos tenemos una inquietud y un interés por el misterio, ¿no? Siempre estamos buscando eso que no sabemos y que por ahí al común de la gente le da temor. Mejor no saber, mejor no meterse en eso. Y en realidad yo creo que es un incentivo como para una evolución muy profunda, porque uno más busca esas cosas que nos son tan difíciles de demostrar, que no es como cualquier otra cosa que uno tiene y que puede demostrar, que es físico, ¿no? Es decir, esta computadora, este escritorio es de esta forma, etcétera, o cualquier acción humana que podamos demostrar. Evidentemente este es un camino que muchas veces es en mucha soledad, me lo dirás tú, Diego, Mm. es en mucha soledad. Algunos tuvimos la suerte de tener una pareja que sí, que nos acompañaba en la búsqueda, en algunos momentos nos guiaba, pero bueno, es un camino muy personal y muy solo, a pesar de que tengamos alguien que nos comprenda, pero es un Claro, camino de soledad. así es, así es. Yo también tengo la particularidad y la fortuna de que mi esposa es muy sensible a todos estos temas también. Lo que pasa es que yo soy muy riguroso y muy disciplinado con el tema de una investigación. Entonces eso también nos aparta y nos vuelve huraños un poco porque uno necesita ese tiempo Sí, de estar entre los libros, de pensar en soledad, para sí, que en esos momentos pues afloren ideas y salgan cosas interesantes. sí, Entonces sí, indudablemente a nosotros nos diferencia muchísimo la forma de pensar, por ejemplo, con un ingeniero, ¿no? O sí, un arquitecto. sí, sí, Y sí. somos más de esas ciencias humanas, como un historiador, un artista. Yo siempre me imagino, yo admiro mucho a Leonardo da Vinci y leyendo Oh, su libro, su vida, da Vinci pues era un incomprendido, porque además de ser un adelantado para su tiempo, era una persona que él se encerraba en su mundo, en su estudio, creaba cosas fascinantes, pero en soledad. Él muy pocas veces creaba, además, rodeado de personas, simplemente porque eso pues son distractores, ¿no? Y pues cada uno trabaja sí, como puede, ¿no? es verdad. Y como yo digo, Leonardo se salvó por no ser mujer, Sí, porque si no lo eh, hubieran quemado en la hoguera, realmente. no, y Al ser estuvo, hombre, bueno, puede haber tenido sus grandes problemas, pero no llegó a la hoguera, como en muchas mujeres que han tenido esta visión, esta sensibilidad y que, bueno, terminaron apedreadas o terminaron muriendo en la hoguera, ¿no? Lamentablemente. recuerda Adriana, cuando el don de la profecía o de la premonición, si uno mira las escrituras, uno mira la Biblia, siempre se le dio esa figura, se le vio esa figura en los hombres, ¿no? Y las mujeres en la Edad Media que tenían ese don, porque lo existen, es un don maravilloso compartido tanto a hombres como a mujeres, pues a las Sí, mujeres no las creían y las catalogaron de brujas y sí, las persiguieron, las quemaron en la hoguera y bueno, la iglesia tenía su manual que era el martillo de las brujas, se llamaba así, sí, donde había una serie, unas instrucciones horrorosas de cómo hacer que una bruja confesara que era bruja que era y brujo, que, claro, y que hacía pactos con el diablo, según sí. ellos, ¿no? Pero lo que pasa es que con esas torturas y ese dolor al que se sometían, pues para que seguir sufriendo, pues bueno, yo soy bruja, ¿sí? Sí, Decían claro. que sí.
decían que sí. Imagínate que declarabas cualquier cosa, cualquier Claro, cosa. sí. De los caballos de Troya, de Juanjo, en toda esta búsqueda que siempre has tenido por el misterio, ¿cuál de ellos fue el que más te impactó? El primero, El ese fue primero, igual que a fundamental. mí, igual que a mí, el primero me sacudió de una manera que, ¿sabes qué? Lo terminé de leer y le mandé un WhatsApp a Blanquita, le dije, mira Blanquita, dile a Juanjo, porque él no usa ni celular ni nada, dile a Juanjo que siendo que yo estudié en colegio religioso desde muy pequeña y tuve mis grandes conflictos con la religión y mis grandes conflictos con la educación religiosa, pero siempre tuve un amor muy, muy especial por esa figura increíble de Jesús. A pesar de todo este conflicto que yo tenía con la iglesia y que como buena adolescente iba en contra de, no sabía de qué, pero iba en contra de, no, habían cosas que no me cerraban y yo buscaba poder comprenderlas y decía, esto no me cierra, no puede ser. Bueno, pero esa imagen siempre se mantuvo muy fuerte en mí, muy fuerte en mí. Que ya de adulta me preguntaba el por qué, ¿no? Porque si tenía tantos conflictos con la iglesia, ¿cómo es que esto no se reflejó en una imagen tan fuerte como Jesús? No, se mantuvo totalmente pura, inmaculada, intocable. Cuando leo El caballo de Troya, número 1, y que Juanjo me mandó un mensaje con ella y me dijo, bueno, ¿sabes que me excomulgaron de la iglesia por eso? Sí, Digo, la verdad yo no lo entiendo. No entiendo esa ignorancia total, digo, porque lo que haces es engrandecer a tal punto esa imagen que todos los que amamos a Jesús, realmente ese es el Jesús que yo amo. No el claro. que me decían cuando estaba en cuarto grado, quinto grado, sexto grado, primer año. No, no, ese es el Jesús que yo amo y que no sabía que era ese el que yo amaba, ¿no? Y el mensaje es tan maravilloso que yo personalmente ya superé eso de que me acostaba y me quedaba pensando toda la noche si los viajes en el tiempo eran reales y Sí, si eso pudo suceder. Además de que, bueno, es también interesante el tema, pero aprendí que es más importante el mensaje que el mensajero. Entonces, bueno, si es, yo le creo a Juanjo, que fue una información que le dieron estos militares y que con todo lo que nos ocultan a mí no me sorprende que haya sí, sido así, pero me sí. parece que no hay que gastarle tanto en eso, sino en el verdadero valor de ese trabajo que es ese mensaje y esa figura que nos da de Jesús de Nazaret, que es muy, muy bonita y muy cercana y más amable a lo que nosotros hemos aprendido desde nuestra concepción cristiana católica. Entonces, es impresionante ver esos discursos de Jesús, Oh, cómo se comportaba él con sus apóstoles, con la gente que lo rodeaba, y ver en toda la grandeza que en realidad era un maestro y era un ser muy especial. muy especial. Pero vos dijiste la palabra mágica, la cercanía. Juanjo hizo que Jesús estuviera mucho más cerca de yo, que estudié todo el tiempo en una iglesia católica, no llegué a tener esa sintonía cercana con esa imagen, con ese símbolo tan fuerte como después de leer Caballo de Troya 1. O Claro. sea, es increíble lo que Juanjo ha logrado con esa obra, realmente maravillosa, No, maravillosa. es un gancho para ir uno, empezar un camino, no solo de deleitarse leyendo un buen libro, sino un camino espiritual y un camino de cambio, porque cuando uno lee El caballo de Troya uno, pues uno no vuelve a ser el mismo, No, indudablemente. Uno no, ya empieza a ver las cosas de otra manera. Mm, Ahí he visto muchos que han leído El caballo de Troya y se vuelven también como fanáticos y bueno, pues hay que saberlo, hay que saber manejar todo en la vida. Como decía no. Buda, busca siempre el justo medio, porque ahí en el justo medio ni tan a la derecha ni tan a la izquierda, porque los extremos se corrompen, pero en el justo medio tú encuentras la felicidad, porque ahí Sí, en ese justo medio, pues a ti no te hace falta nada, no sufres,
porque te hace falta algo, o no te desvives y te desbocas de felicidad porque tienes algo, sino simplemente ser uno muy centrado. Y lo importante es ese mensaje que nos dan ahí de Jesús y reconstruir esa imagen tan bonita y el mensaje real de que esto, el mundo en el que estamos, es un puente, que tenemos que pasar ese puente y seguir en evolución en otra vida, en otro mundo, en otro plano, sí, allá donde está Fabio, donde está mi padre que falleció hace un año, donde están tantas personas que en esta pandemia nos han dejado, infortunadamente, pero bueno, la muerte, y eso también lo aprendí y de mucho de Caballo de Troya, la muerte hace parte de la vida y así nos duela porque no está esa persona físicamente, no está frente a nosotros y no la podemos tocar, total, pero, sí, pero lo cierto es que la persona está en otra parte donde nos espera y donde sí, nosotros cuando partamos de aquí vamos a volver a hablar con ellos, vamos a reírnos, vamos a sí, compartir y que eso es así. Entonces yo estoy completamente convencido y sí. eso ha sido un aliciente muy grande en un mundo tan difícil como este, entender un poco el sentido de la vida. Sí, que yo creo que ese es el asimilar todo este tipo de cosas hace que encontremos ese sentido. ¿Por Claro, qué estamos acá? Es decir, no estamos por casualidad. Ay, mi papá se casó con mi mamá y resulta que nací. Esto es mucho más trascendente y más profundo, ¿no? Elegimos, yo creo, humildemente desde mi opinión, yo creo que elegimos los padres, elegimos la época que vamos a vivir en claro. este planeta. Por eso, a pesar de todo esto, que nos parece en algunos aspectos un horror lo que está pasando, pero yo creo que debemos agradecer estar en este momento tan especial del planeta, viviendo aquí, compartiendo cosas con nuestros hermanos que están en todo este planeta. Y que yo digo, deberíamos dejar de pensar como argentina, como colombiano, como norteamericano, como español o como puertorriqueño, lo que sea. Somos hijos de este planeta. Creo que tenemos que empezar a identificarnos como seres planetarios. Las fronteras la Sí. hicieron los hombres. Claro, eso es más una cuestión política, pero Sí, somos uno. Eso es sí, lo de esto de que yo siempre hablo de que raza negra, raza amarilla, no, para mí hay una única raza que es la raza humana y sí, que existe cualquier cantidad de etnias, que es distinto, que sí, existen etnias que tienen un color distinto de piel, que tienen una visión de vida completamente distinta a la nuestra, pero que nos une algo fundamental, que somos seres humanos y seres que ser humanos. seres humanos pues nos da los mismos derechos, los mismos deberes y Sí, todo esto que nos da de la relación que tenemos con este planeta, sí, entonces yo pienso que también eso es síntoma de la evolución de la raza humana, de que ya estamos trascendiendo un poco eso, de que veíamos al otro como un enemigo, al otro, las guerras que en la antigüedad era principalmente porque el otro, el desconocido, me causaba temor sí, o yo lo veía como alguien que me iba a dañar mi confort, entonces tenía que atacarlo, tenía que matarlo. No, esto ya prácticamente, aunque siguen existiendo guerras, infortunadamente, pero lo que debemos entender es que somos una raza, una única raza y es la raza humana, y que tenemos una sí. única casa y es este planeta. Es esta. Y que, bueno, hemos descuidado un poco, pero por mi edad estoy viendo que la gente joven, y lo estoy viendo con mucha felicidad, está cambiando la conciencia con respecto a la madre tierra, ¿no? Ya está abriendo los ojos a que no podemos seguir como estábamos y destruir la única casa que tenemos, que destruyendo esa casa nos autodestruimos, ¿no? Ujú. Creo que la gente joven lo está comprendiendo y eso es muy importante, que las nuevas generaciones puedan ver esto con más claridad de lo que la veíamos nosotros hace 30, 40, 50 años atrás. Eso es muy Claro. importante. No, porque es que nos hemos dado cuenta, yo tengo 33 años, Eres un pero niño. cuando tenía una persona que tenga 80 años, no sé, y cuando esa persona de 80 años tenía 15, pues tenía un símil, tenía la mesa llena de viandas,
leche, de frutas, de todo lo que quieras. Y vas comiendo, pero no vas cultivando, no vas renovando esa cena que tienes servida. Y ya cuando pasan 80, 90 años, pues ya queda muy poquito para seguirnos alimentando y nosotros no hicimos nada para seguir llenando esa mesa. Entonces eso es lo que pasa con el planeta y los recursos. Yo digo, no es que no exploremos, porque también el desarrollo humano está en explorar y transformar ¿no? su ambiente. ¿M? Sí, sí, sí. Pero una cosa es, de una manera desaforada y salvaje, transformar un medio y acabarlo, y es como hacen muchas empresas, y no mirar que hay que preservar y renovar y tratar de mitigar el mayor impacto posible a la acción humana, porque toda acción humana pues tiene su impacto en este Sí, planeta. Pero sí, pues ya cuando lo hacemos por negocio, por intereses y no por el sentido real, que es el beneficio de todos, pues ahí es cuando empezamos a pecar. sí, sí. Mm, Ante cualquier acción hay una reacción, ¿no? O sea, claro, el planeta es un ser vivo. Yo creo que cuando empecemos a pensar que el planeta es un ser vivo, vamos a tratar de cuidarlo, de amarlo, de respetarlo, como hacen las culturas originarias, ¿no? En tu así país es. son tantos como Perú, eh, Venezuela, que tienen tanta sangre originaria. Yo digo que si escucháramos, yo tengo una bisabuela originaria, si escucháramos los mensajes que tienen esas culturas para todo esto, seríamos mucho más respetuosos. Yo Así creo es. que no solo hemos descuidado, sino que hemos desvalorizado. Venimos de una cultura religiosa de que la naturaleza debe estar al servicio de nosotros. Yo creo que nos Correcto. venimos equivocando hace muchos años, Mm, desde ahora. correcto. Y eso nos lo han inculcado y son DVD, pendrive, cassette, como le quiera llamar, de acuerdo a la época de cada uno, que nos han grabado desde que hemos empezado a hablar, desde que hemos Así es. empezado a tener conciencia, que eso estaba al servicio de. Y entonces esa Y- es la manera así despectiva con la que la hemos tratado siempre. Y yo digo, la diferencia con los pueblos originarios es que la tierra es la madre. La tierra es la madre. Yo claro. he investigado, me gusta ese tipo de investigación de los pueblos originarios, he ido mucho a Perú y acá al norte, y quedándome en las comunidades, y las madres humanas, le enseñan a sus niños, y tú lo sabrás, si has estado en contacto con esta gente, a los niños chiquitos de que la verdadera madre es la Pachamama, ¿no? Que es que Sí. la mujer fue un medio para que ese ser naciera, nada más. Y bueno, para mí es muy fuerte eso, ¿no? Y muy sensible. Yo digo, nosotros nos hemos vuelto un poco ecologistas, como una autoprotección, porque sabemos que si destruimos el planeta nos autodestruimos, pero ellos tienen una relación, eso lo he aprendido en mis investigaciones, ellos tienen una relación amorosa. Un árbol es un hermano, un animal Claro. es un hermano, no es algo que está para entretenernos o para darnos sombra. O sea, es totalmente diferente, No, totalmente. y el enfoque es muy bonito. Por ejemplo, hay comunidades aquí en Colombia, hacia el norte del país, en La Guajira, por ejemplo, los guayús, y ellos también conversando con ellos, la forma de ver la vida es muy bonita. ¿En qué sentido? Pues ellos, como cualquier grupo humano, pues cazan, ¿no? Porque pues tienen que alimentarse, entonces tienen que cazar, tienen que en muchas oportunidades talar un árbol también, Claro, porque, pero antes de hacer ese acto, ellos les piden permiso y perdón, ¿no? Permiso sí, a la tierra, a la madre, a la Pachamama, como decimos, y también perdón por el acto que van a hacer. Entonces es muy puro, ¿no? El acto es muy sí, puro, en el sentido es de que, bueno, tengo que disponer de esto porque es para el servicio de mis hermanos, de mi es- comunidad, pero te agradezco porque gracias a ti yo voy a sobrevivir y yo voy a tener alimento. Entonces, es el reconocimiento, ¿no? claro, claro, que es muy distinto a llegar
y y acabar hacer, con un bueno, medio. Sí, yo no puedo entender la casa mayor, por ejemplo. No lo puedo sí, entender. Y acá hay mucha gente del extranjero, no sé ahora con esta situación, pero que ha venido de Europa, Estados Unidos, a hacer casa mayor. Y eso no lo puedo entender. Matar un animal por deporte es muy difícil para mí. O sea, no entra en mis parámetros morales ni lo puedo entender. Me parece una cosa atroz, atroz. claro. Bueno, Pero bueno, sí, hay personas que lo miran como con esa sevicia, como con esa satisfacción de, mm, y yo pienso que, porque yo recuerdo que mi abuelo le encantaban los toros. A mí no, yo pues lo respeto, pero no he asistido nunca a una plaza de toros. Pero también es una cuestión cultural y uno debe entender sí, eso. Entonces, yo no le puedo decir a alguien que le gustan los toros, o por ejemplo, mi abuelo, es que usted es un asesino, ¿no? Pues que eso yo son producto de un momento histórico en el que eso era muy natural. sí. Ya distinto que con todo lo que hemos vivido en estos años, pues en mi caso, digo, yo lo respeto, pero no comparto esos fanatismos y esas ecologistas que se vuelven también hasta violentos y No, recalcitrantes. Mm, el fanatismo es malo en cualquier sentido. correcto, Y así además es. no lleva a ningún lado, porque yo creo que las cosas se pueden manejar de otra manera, y sí hay que poner límites porque son cosas sangrientas y que no, o sea, que no tienen sentido, pero hay maneras y maneras, ¿no? de poder hacer. Yo digo, siempre que hay cosas que uno ve, justamente hablando de las comunidades, y que nos chocarían, a lo mejor, a nosotros como occidentales nos chocarían, pero tiene un sentido cultural, como decíamos recién, ¿no? Es Claro, una cosa totalmente. totalmente, totalmente diferente. Bueno, Diego, pero me interesa saber también qué es lo que estás investigando en este momento. Bueno, todo esto nació, ya que hemos hablado de Juanjo, nació en una conversación que tuve antes de la partida de Blanca. Pude comunicarme vía correo electrónico con él. No sé qué vio Juanjo en mí, pero él me escribió un correo diciéndome, mira, veo que a ti te interesa mucho o compartimos un amor por el trabajo de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura. Si quieres, me decía él, si quieres, ¿por qué no miras la vida de Gabriel García Márquez e intentas descubrir algo que le pudo suceder a él cuando era muy joven? Y yo le respondí, ¿y suceder en qué sentido? ¿Qué le pudo haber pasado? Dijo, no, el trabajo de Gabriel García Márquez, si tú lees Cien años de soledad, por ejemplo, es un libro que tiene tal perfección literaria, muchas personas, es como yo le digo, la literatura embrujada, es casi muy difícil apartarse uno del libro, a uno le duele cuando le toca cerrar el libro, muchos de un solo tirón se leen el libro, siendo un libro muy grande, ¿no? Entonces, hay algo particular y él me decía, recuerda que aquí en la tierra no todos somos humanos, sino también hay infiltrados y hay personas ascendidas que están aquí para enseñar un mensaje, para traer un mensaje, ¿no? Principalmente. Bueno, esto quedó ahí y a mí me causó mucha curiosidad hasta cuando investigando, pero sin ninguna pretensión, la vida de García Márquez, me encontré que él en una entrevista en algún momento dijo que muchos de sus personajes, pues que él recreaba lo que vivió de niño, con muchas personas son sus tías, su mismo abuelo, son los protagonistas de sus libros, pero que muchos personajes y hechos que él recrea los había soñado. Y yo, ¿cómo? Pero esto es nuevo. ¿Y lo soñó en qué sentido? No, que él dormía y que él no dormía bien. Según lo que he podido investigar, él no tenía un mal dormir porque siempre sufrió o de sonambulismo o de pesadillas que lo hacían gritar a medianoche y despertar a toda la casa. Pero que él sentía que le dictaban cosas, dijo.
en esa entrevista, pero no dio más detalles, simplemente dijo, como aquí lo tomamos muy folclóricamente, que el realismo mágico, que todo, entonces no le pararon muchas bolas, pero a mí me Sí. causó mucha curiosidad eso. Dije, esto no es normal. Me acordé de Juanjo. Le escribí a Juanjo y él me dijo, revisa la vida de Gabo en Cartagena de Indias, cuando él era joven. Él estuvo en Bogotá estudiando García Márquez estuvo estudiando su bachillerato en Bogotá, más que en Bogotá, en un pueblo aquí cerca que se llama Zipaquirá, que es muy cercano a Bogotá, es muy lindo. Y después él llega a estudiar Derecho en Bogotá, en la Universidad Nacional, sobre los años 1947, por ahí. Y en 1948 Bogotá es destruida por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y empieza el Bogotazo, que prácticamente eso fue una revolución aquí en la capital. Mucha gente que no era nativa de Bogotá, pues prefirió devolverse para sus ciudades, para su región, y Gabo fue uno de esos. Él se regresa a Barranquilla, pero mira que un lugar especial es Cartagena. Eh, y allí en Cartagena nace su primer libro, que fue La hojarasca, en Cartagena, como el bosquejo y la idea del libro nace allí, lo publica después. Bueno, y eso me ha llevado a mí a consultar personas cercanas a Gabo, leer varios de sus libros, y es una investigación que ya va a completar 3 años y que ya debo sentarme, pero ya debo sentarme a escribir, que es un libro que yo quiero publicar en torno a Sí. esa vida desconocida de Gabo. Tiene unos detalles maravillosos, los presagios que tenía Gabo, por ejemplo. Sí, sí. Era un hombre que presagiaba las cosas y que según lo que he entendido, él no era consciente del presagio. Sentía era un malestar físico antes de algo que iba a suceder. Entonces parece que él sentía algo como una especie de ansiedad en el estómago, Como pero muy fuerte, premoniciones antes. pero muy, muy fuerte, que él decía, no, no vayamos allá, no vayamos allá porque algo va a pasar. Y había una revolución, un bombardeo, habían cosas así, que eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a él en Caracas, en Venezuela. Entonces, la vida de Gabriel García Márquez, más que su obra literaria, que es lo más importante, lógicamente, pero está rodeada y está muy ligada a esos hechos muy particulares. No sé si tú sabes, Adriana, pero cuando él falleció un jueves santo, el mismo día de una de sus protagonistas, de uno de los personajes de su libro En Cien años de soledad. Y el día que él falleció, antes de que en la casa de Gabriel García Márquez supieran la noticia de la muerte, pues sabían que él estaba muy mal y que estaba en una habitación, pero pues allí está Gabo descansando, pero no sabían que había muerto. Un pájaro, no puedo determinar qué pájaro era, voló, entró por una parte como de un jardín que él tenía en la parte posterior de la casa y se pegó muy fuerte contra una ventana, pero el pájaro alcanzó a entrar a la habitación, al estudio, y cae muerto sobre el escritorio donde se sentaba Gabo todos los días. Ay, Dios. Murió ahí el pájaro. En el momento, la persona que estaba allí, que creo que era su secretaria, al ver eso, pues salió corriendo a donde Gabo y efectivamente Gabo ya había muerto. Entonces díganme si eso no es es Sí, extraño, si eso por no es Dios. extraño. Es que yo creo que personas como él, tan ricos literariamente, ¿no? Tan ricos literariamente, que uno ha leído, no todo de él, pero muchas cosas y le ha tocado el alma, digo, tienen que ser seres especiales. O sea, más allá de lo que ha escrito, tiene que ir acompañado realmente de la vida de esa persona. No es que se sentaba y escribía máquina, me imagino, en ese momento, o manuscrito, y las cosas surgían. No, no, eran parte de su existencia, de su vida. Así pasó con Solari Parravicini, que mucha gente habla de él, de sus profecías, pero yo digo, hay que saber algo. Bueno, Fabio tuvo la suerte de ser su amigo y tengo mucho material de su niñez. ¿Cómo era él de niño? Como dices tú, no es una persona que a los 20 años se le da por escribir y surge toda esta belleza, no, es alguien elegido desde niño.
como fue Solari. Claro, Yo a García Márquez no totalmente. lo conocí personalmente, desgraciadamente, pero digo, a Solari tampoco, pero estuve al lado de Fabio, que habló mucho de ese amigo que él amaba, que era Solari, y de su niñez y de su vida, y todo es un mapa de lo que él fue en el futuro como artista, que era un artista muy completo, o sus profecías, y uno no llega, si uno no llega a, como estás haciendo tú en este momento, a meterse profundamente en la vida del personaje, difícilmente puede interpretar su obra cabalmente. Totalmente de acuerdo. Te quedarías en el aire en muchas cosas. Porque uno hay que ver las cosas como en texto y en contexto, ¿no? Y más cuando hay tanta información, eh, ayuda, pero también cuando la persona es tan grande, pues hay mucha mentira también. Hay muchas Sí, personas que conocieron, por ejemplo, a Gabo y se inventan cosas. Entonces, sí, no, es que Gabo le gustaba tal, o Gabo me llamaba todos los días y no era verdad, no era verdad. Pero simplemente pues es el ego de cada uno. Pero en todo ese mar de información, uno poco a poco se va convirtiendo en un buen pescador. De sí. datos, uno deja pasar lo que uno dice que no, esto no sirve, pero esto sí me sirve, y uno va llenando de información valiosa. Cuando hay mucha información, uno escoge y va haciendo un buen trabajo. Entonces, toma tiempo, sí, porque pues hay Lógico. cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de fuentes, cualquier cantidad de entrevistas que hay que hacer, pero es un trabajo que me ha ayudado mucho también a entender a este gran genio de la humanidad, Sí, no y solo entender colombiano. lo que ha escrito su obra, ¿no? Sí, una obra maravillosa, una obra que ya uno mirándola con otros ojos pasa como caballo de Troya. Le encuentra a uno aprendizajes y mensajes muy bonitos Sí, también sí, sí. para poder entender esta realidad. Y como dices tú, yo digo, son seres que han venido a este planeta, no lo sé, por algo, y yo creo que uno puede entender cabalmente a qué vinieron ellos por el mensaje que recibimos nosotros, ¿no? Por lo Claro, que nosotros así es. captamos de su obra, nos damos cuenta que ese ser no vino por casualidad a este planeta, ¿no? Vino realmente a hacer una hermosa obra. Así es. Entonces en eso estoy enfrascado, en ese trabajo. Tengo cualquier cantidad de libros ya de Gabo en mi biblioteca, cualquier cantidad de documentos, de grabaciones que he hecho, entrevistas, pero bueno, como buen investigador, lo que uno debe aprender es lo que acabo de decirte, es seleccionar información y espero que muy pronto, estoy tratando de que sea en un año, pueda ya publicar el libro sobre esa vida desconocida o esos atributos Sí. que no se conocen, se desconocen de Gabo, pero que son sumamente apasionantes, muy interesantes sobre su personalidad y hechos también que le ocurrieron a él en algún momento. Sí, 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 sí. Bueno, cuando se encontró Juanjo con Fabio en el 2017 en ese congreso, insistió, ay, mira, si encuentro la grabación, te la voy a pasar, es una filmación muy cortita de la conversación de ambos, cuando Juanjo le pedía la información, que ya sabemos, y que Sí, Fabio decía, no, no la puedo dar, no se da eso. Y bueno, y han jugado como dos niños, es muy simpático, en la diversión de todos los que estábamos allí, de espectadores, jugando como niños, uno que quería una información y el otro que se negaba a dársela. Fue muy simpático eso. Si yo voy a encontrar esa filmación, te la voy a mandar, te va a encantar. Te va a sería encantar. un placer, Porque será ahí un vas a privilegio. ver de qué modo se llega a lo otro, a la otra Claro, información. De qué claro, modo se claro. llega. Se llegó jugando. Se llegó jugando. Porque Juanjo sabía de ese hecho, pero digamos, nunca lo había hablado con Fabio. Y Fabio decía, no, eso no, porque, bueno, yo hice una promesa, etc. Y bueno, así jugando fue que surge esto, ¿no? Bueno, este, Correcto, correcto, pero bueno, es como, mira, ahí
poco a poco uno va encontrando información muy valiosa que espero que el libro, como digo, salga en un año y pues tenga la capacidad de que el lector, cuando se enfrente al libro y termine ese libro, pues se lleve una figura muy completa de lo que en realidad era García Márquez y, y lo que él tuvo que sufrir, porque también, como hablábamos, era un hombre extremadamente solitario, pese a que siempre lo vimos rodeado, porque, bueno, la fama es como Sí, un imán, pero sí, él era un hombre extremadamente solitario y más cuando escribía. Cuando escribía era un tipo que se enfrascaba y que se le olvidaba el tiempo, a veces ni desayunaba y llegaba a la hora de la cena y seguía. sí, eh, bueno, algo especial. Hay que sí, tener uno cierta mística en la vida, sí, no ser uno tan racional, sino uno vivir la vida con cierta mística, porque sí. con esa mística uno va encontrando esos detallitos que le van dando a uno mucha satisfacción y pues uno aprende y ve la vida de una manera distinta. Totalmente, totalmente. Aprendiendo uno a vivir la vida como se debe, sin quererlo y sin dar clases ni dar discursos, solamente dando, o sea, compartiendo esa vida con otras personas, le hace el clic, como digo yo, ¿no? El clic a muchos para cambiar. Así es, totalmente de Entonces, acuerdo, sí. bueno, sería fantástico. Desde ya estamos esperando el libro. Bueno, espero que es mi primer libro, ¿no? Qué No es, hermoso. Mira qué eh, tema que elegiste como primer libro. es mi primer hijo, todavía soy un neófito en el tema editorial, no sé cómo será esto, cómo se firma, cómo se imprimen. Bueno, no sé, tengo la idea y espero que pueda llegar a la mayor número de personas posible en el mundo. Espero que en Argentina llegue y bueno, ese trabajo viene después, el de Sí, elegir una buena editorial y que sí. esa editorial pues haga su trabajo y podamos Primero llevar tiene ese que trabajo. nacer el bebé. Sí, después miramos cómo lo bautizamos y cómo lo vestimos y cómo Eso. todo. Yo no sé si tú tienes hijos, Sí, tengo una Pepe. hermosa niña, tiene un año y 3 meses, se llama Oh, Victoria. es una bebota. Fabio decía que sus hijos, porque él no tuvo hijos, tuvo otro matrimonio, tampoco tuvo hijos, yo tampoco tuve hijos, no tuvimos hijos, pero él decía siempre que tanto en la revista Cuarta Dimensión como los libros que le escribió eran sus hijos. Y cuando tú Claro, decías que García Márquez se encerraba un poco para escribir y todo, bueno, los escritores son así, en realidad. Y si te haces un examen de conciencia, vas a descubrir ese tipo de escritor en ti. claro, claro, y nos volvemos o sea, hay cosas de las que uno dicen que uno nace, la eterna discusión, ¿nace o se hace? No, yo pienso que uno Uno nace. nace y que después con el talento que le ha dado Dios a uno, pues uno tiene que hacerse, ¿no? O sea, Sí, uno nace con un talento, pero hay que con disciplina, con trabajo, con esmero, uno se va haciendo y se hace en mi caso, no sé, un buen periodista, un mal periodista, un buen escritor, un mal escritor, sí, pero el talento siempre, esa chispa, siempre debe nacer con uno, sí, definitivamente. en cualquier profesión, en cualquier cosa que tú elijas en la Sí, vida. sí. Y después viene la pasión, ¿no? Sí, claro, si tú Es haces, la pasión. Que es y, eso lo que te incita a seguir, a seguir, a seguir. Tú dices, estoy investigando hace 3 años. Otra persona diría, 3 años de investigación. Es lo mínimo, es lo mínimo. Y tal vez en otros casos va a ser mucho más de tiempo. o toda Pero una vida, claro. sí, sí, sí. Y bueno, es así, es así. Pero bueno, felicitaciones. No, no has elegido nada fácil, ¿eh? Bueno, pero en esos retos difíciles la satisfacción es más grande. Sí, Entonces, es verdad, mm, es verdad. La felicidad. Yo digo que el corazón se inflama de dicha, ¿no? Y eso lo vas a sentir cuando lo tengas.
en los brazos como cuando tuviste a tu hija, seguramente. Así Ahí te es. vas a dar cuenta, más si es el tu primer hijo de papel y tinta, como decía Fabio. Cuando lo tengas en la mano vas a sentir un poco, no digo que es lo mismo, pero un poco esa emoción y ese sentimiento muy difícil de explicar, como cuando yo no soy madre, pero como he visto a muchas amigas cuando han tenido su bebé en los brazos. Claro, Y claro. que es todo lo que uno trabajó, soñó y lo fue proyectando en el sueño primero, lo fue creando en el sueño para poder después tenerlo físicamente, ¿no? Como Así es. decía, claro, es así. Es decir, como me decías que él recibía de alguna manera mensajes o algo en sueño. En el caso de Fabio, por ejemplo, él se podía levantar, él decía que los libros los escribía soñando, porque él se podía levantar a las 2, las 3 de la mañana, escúchame, en la época que no existía la computadora, que era máquina de escribir, o sea que nadie dormía más a partir de que él se despertaba y se ponía a escribir, y además tenía manos muy pesadas, o sea que era, ¿no? Se escuchaba el clic, 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 clic de la máquina de Claro, escribir. Y él decía, cuando yo me despierto con una idea, no puedo darme vuelta en la cama y seguir durmiendo, porque claro, la pierdo, la claro, pierdo. No sé si me claro. voy a acordar al otro día de la misma manera que yo la vi en sueños. Entonces se levantaba, ya te digo, a cualquier hora y se ponía a escribir. Y sí, se encerraba mucho con el tema cuando estaba escribiendo. Yo creo que le debe pasar mucho a los escritores, ¿no? Y García eso lo, Márquez decía que los escritores eran los hombres más solitarios del mundo y sí, tiene toda la razón, toda la razón. sí, 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 sí. Hay un poco la soledad hace que uno pueda crear de esa manera, ¿no? La soledad. Sí. Bueno, yo te prometo, Diego, no he dejado de hacerlo, solo que en conseguirte esa información he hecho un compromiso contigo y sé lo que son los escritores, porque viví 30 años con uno, que si vas a hacer algo y lo prometes, lo tienes que cumplir. Eso de que no, porque resulta que no pude, que no va. Con los escritores no va. Ya hiciste la promesa. Así que yo te hice una promesa y lo voy a intentar cumplir. Hasta ahora no Muchas lo he gracias. logrado, pero no porque no lo he buscado. No lo he logrado porque yo creo que Fabio tenía una memoria tan extraordinaria que había muchas cosas que él no notaba, pero su memoria era extraordinaria, no la mía. ¿Entiendes? Claro. Entonces yo me estoy encontrando con fotos de él, con personas, que él no ha escrito en la foto, en la parte de atrás me ha puesto un llamado, algo de quién es ese señor. Por lo tanto, tengo cantidad de fotos con diferentes personas que yo no tengo la menor idea de quiénes son. Pero porque él Claro, lo tenía en su memoria y listo. Y como él tenía esa memoria, él me podía decir, sí, porque yo no sé, en la década del 60 conocí a fulano, a fulano, a fulano y a fulano. Pero eso era su memoria. Yo ahora veo las fotos y no sé quiénes son. Imagínate, porque además tenía una diferencia de edad de 22 años. O sea que ¿no? Es otro inconveniente. bueno, Pero en algún pero, lado va a estar. Y si no está, yo estoy segura, eso sí te puedo estar segura, porque Fabio en sus últimos años tuvo un problemita en la vista y él no podía escribir en la computadora. Entonces yo hacía de secretaria y todos sus mails los escribía yo. Y yo sé que escribí ese mail. Mi único problema es que no guardé ese mail. Así que lo que tiene es que, esto no creo que a Juanjo le dé mucha alegría, que yo te di un deber, en última instancia, si yo no lo logro, que tú le escribas y le digas que en ese mail que yo le mandé está esa información. Pero vamos a seguir buscando por acá primero, no lo molestemos. vale, Primero, busquemos hasta las últimas consecuencias. perfecto, Eh, perfecto. Así que yo te prometo, el día que yo te diga, si es que, ojalá que no,
pero si el día que llega el momento que te digo, Diego, la verdad, he revisado placares, papeles, anotadores y no encuentro nada, entonces ahí es probable que lo molestemos a Juanjo. Pero por ahora me he tomado yo esa obligación y te lo voy a buscar. Y si es posible, para que lo tengas lo más rápido que se pueda. Para que ya cuentes con eso, porque una información, aunque parezca pequeñita, no es nunca pequeñita, y te va a abrir a un montón te va a aclarar un montón de cosas que a lo mejor con esa pequeña información hoy no la tienes, no la comprendes, mejor dicho. ¿No? Así es, así es. Así que lo vamos a hacer. Te agradezco mucho. Sí, te agradezco mucho. No te preocupes. Además, yo sé lo que es querer algo para un trabajo que estás haciendo. O sea que yo te comprendo perfectamente. Te comprendo perfectamente. Muchas gracias. Bueno, ha sido un verdadero placer el conocernos, aunque más no sea por la pantallita. La vida es la que se confabula para que los seres humanos nos encontremos en el camino, y ella es la que va a decidir si alguna vez nos vamos a encontrar. Igualmente, de esta forma, para mí ha sido un placer conocerte, que seas amigo de Dayita, que tiene, como yo le decía la vez pasada, yo no sé si ella es investigadora porque lo lleva en la sangre o porque tuvo un papá como Enrique, al que yo tuve el placer de conocer en un congreso aquí en Argentina, un ser encantador. Así que bueno, por todas esas coincidencias, por todas esas sintonías, diría yo, la vida tiene sintonías que nos van uniendo, gracias a Dios, es que nos hemos encontrado en este momento, este jueves a las 20 horas contigo. No, el placer es mío y de verdad es un privilegio poder conocerte, poder hablar de estos temas, recordar a tu esposo, un hombre muy valioso, del cual yo sigo aprendiendo todos los días y verdad, simplemente gracias. Muchas gracias y espero que, bueno, seguimos compartiendo. Así es, seguimos compartiendo. Para eso vinimos a este mundo, para compartir. Bueno, queridos amigos, ha pasado otro jueves más con otro invitado de lujo y nos vamos a encontrar el jueves próximo a las 20 horas, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado.